Hola, ¿qué Hola tal? hermanos, ¿cómo están? Dios te bendiga, amado hermano. Pues ya estamos a punto de comenzar el día de hoy. ¿Y qué tenemos el día de hoy, mi brother? Tenemos muchas sorpresas, como pueden ver, pues venimos representando a México porque estamos de fiesta por la independencia que el Señor nos dio en aquellos años. Y pues el día de hoy yo creo que el pastor tiene una palabra que va a edificar nuestras vidas. ¿Cómo ves, Obed? Claro que sí, yo creo que esto va a ser de grande bendición esa palabra que Dios tiene para nosotros, pero también tenemos una alabanza al estilo muy mexicano, ¿verdad? Y yo creo que te va a gustar, vas a recordar a lo mejor viejos tiempos, yo no sé Dios qué tenga para ti hoy en este momento, pero yo sé que hoy vas a salir bendecido como nosotros, yo creo que también vamos a salir bien bendecidos el día de hoy. Sí, así que, pues corre, avísale a tus amigos, compañeros, familiares que estamos a punto de comenzar, porque Dios tiene algo preparado para todos hoy en este día. Así es, aún estás a tiempo de compartir este mensaje por Facebook para que todos tus contactos también sean edificados a través de este mensaje y esta palabra de parte de Dios. Y pues no te despegues. Ya casi comenzamos, así que vamos, apúrate y alaba a Dios juntamente con nosotros. Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal, hermano? Dios te bendiga. Te saludamos, la banda de Victoria en Cristo. Amén. Realmente estamos agradecidos con Dios porque también nosotros, que somos mexicanos, podemos celebrar este día, ¿verdad? Día de la libertad que Dios nos da. Primeramente, Dios nos da la libertad y Dios también dio libertad al pueblo de México. Amén. A través, vamos a entonar unos cantos también muy mexicanos, pero que alaben y glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Pero vamos a comenzar, amado hermano. Yo te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Y la palabra de Dios dice así: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Verso 32, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Dios nos ha dado esa libertad de poder ser sus hijos, ¿verdad? Y gracias a Dios porque también Él dio la libertad a nuestro país, a nuestro querido México. Yo te voy a invitar, hermano, que cerremos un momento nuestros ojos y demos gracias a Dios porque Dios ha sido tan bueno con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con México. Amén. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos permites, Padre, vida, salud, porque tú nos das, Señor, hoy en este día, Señor, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Gracias, estamos muy agradecidos contigo por esa libertad que tú has dado, Señor, a nuestro país. Gracias por esa libertad que tú has dado, Señor, también a cada uno de nosotros, Padre eterno, porque te hemos conocido, Señor, y tu palabra dice que la verdad os hará libres, Padre. Gracias, Señor, pero también yo te pido, Padre, que si hubiere alguna cosa que no te gusta, que no te agrada a ti, Señor Jesús, quítala, Padre. Bórrala de nuestras vidas, Padre. Queremos glorificarte, exaltarte, Señor, dándote a ti toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Señor, por esa libertad. Nuevamente lo decimos, gracias por esa libertad que tú nos has dado, Señor, a nuestro país y a cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre eterno. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Yo te invito, hermano, para que te goces juntamente con nosotros con estos cantos. Amén. Démosle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso. Dale fe y esperanza a mi país. Ilumina, Señor, a México. No permita
permitas que esté lejos de ti. De tu amor necesita México. Hazle ver que el camino eres tú. Guarda en tu corazón a México. En el nombre precioso de Jesús, te pedimos, Señor, por México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a sus gobernantes. Esta es nuestra oración, Señor. Que tú bendigas, Señor, nuestro país, nuestro México querido. Pon tus ojos en cada amanecer, cada vez que despierte México, y tu mano bendiga en cada ser. Santifica, Señor, a México. Bendice su suelo, su sol y sus mares, sus pequeños pueblos, sus grandes ciudades. Bendice a su gente, a cada instante, a su presidente y a su gobernante. Señor Jesús, tú eres el alfarero, Padre. Y solamente nosotros somos barro en tus manos. Moldéanos, Señor, a tu imagen, Padre. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar.
a tu imagen, Padre. Un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, haz un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Queremos cantar una canción con todo nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, porque Él es nuestro amigo fiel. Queremos que tú la cantes juntamente con nosotros, con todo tu corazón. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré
Amados, buenas tardes. Una vez más en línea. Yo quiero decirte que es lamentable de veras lo que seguimos viviendo. Y digo es lamentable porque allá afuera sigue el contagio del COVID y no nos es posible abrir las puertas de esta casa, porque en anteriores ocasiones yo te he dicho que para mí sería una tristeza negarte la entrada a esta casa, cuando todos deberíamos estar aquí. Pero yo creo que nuestro Dios tiene un propósito, porque ahora que hemos estado en línea, se han alcanzado tantas vidas que si estuviéramos aquí en las cuatro paredes, no fuera posible. Y le doy gloria a Dios por ese motivo. Yo quiero que te sientas cómodo, cómoda, para que podamos nosotros tener este tiempo de adoración a nuestro Dios, escuchando el mensaje, alabándole, porque eso es para lo que fuimos nosotros creados desde el principio, para alabar a nuestro Dios. Así que si tú estás listo, estás lista, yo quiero que este pasaje de la Biblia lo puedas tú atesorar, podamos entenderlo, porque nuestro Dios eso es lo que quiere. Qué bueno que estás ahí, qué bueno que has dispuesto de tu tiempo, de tu corazón para escuchar la palabra. Recuerda que el reino de Dios no consiste en palabras, sino consiste en su poder, y la palabra de Dios es el poder de Dios. Hoy el Señor puso este pasaje, este mensaje hermoso para que podamos edificarnos. Efesios 4:1. Creo que tú tienes tu Biblia. Ábrelo. Yo te animo a que puedas abrir tu Biblia buscando la carta a los Efesios del apóstol Pablo, en el capítulo 4 y en el verso 1. Podamos darle lectura si ya la tienes lista, y podemos entonces entender este pasaje. Dice el apóstol Pablo en este capítulo 4 y el verso 1 de la carta a los Efesios, de la epístola de los Efesios: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Vamos a orar y enseguida platicamos a este respecto. Padre, te doy gracias. Para mí es inmerecido este privilegio que tú me das de poder llevar este mensaje a tu pueblo, a tus hijos que se preocupan, Señor, y que tienen hambre de ti. Te pido, Señor, que uses mi vida y que abras mi boca para hablar lo que tú deseas. Pero también te ruego, Señor, que abras los oídos de mis hermanos allá en casa, para que ellos puedan recibir este manjar que es tu palabra, porque no solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso te ruego, Señor, que permitas que todos podamos edificarnos y que yo pueda ser el instrumento que uses, Señor, para tu gloria. Y esto te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice el apóstol Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que anden como es digno de la vocación a que fuimos llamados. ¿Quién era este hombre? Vamos a hacer una remembranza, vamos a recordar quién era este hombre. Este hombre era un
un ciudadano judío de Tarso, nacido en Tarso de Cilicia, dice el libro de los Hechos, por ahí en el capítulo 22. Él era un hombre celoso del Señor, fariseo, un hombre que había sido instruido a los pies de Gamaliel. Y si nosotros recordamos quién era este hombre, entonces podremos decir que sí, efectivamente, él cumplía con las características de ser celoso de la ley del Señor. Cuando él iba camino a Damasco, portaba cartas, dice el libro de los Hechos 9, del 1 al 6, que portaba cartas que le autorizaban, cartas que le había dado el sumo sacerdote y que le autorizaban para llevar preso a todos aquellos seguidores de Jesús, fueran hombres o fueran mujeres, y aún para asesinarles. Para eso llevaba esas cartas, todo eso le autorizaba. Pero cuando iba camino a Damasco, si nosotros recordamos, una luz, un resplandor intenso le rodeó, que lo dejó ciego y le tiró del caballo. Cuando él cae del caballo, una voz se escuchó que le decía: Saulo, Saulo, porque recordemos que su nombre originario era Saulo y después el Señor se lo cambió por Pablo. Entonces le decía 9:4 del libro de los Hechos: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo le da como respuesta a esa voz: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y vuelve a responder Pablo: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando eso le dice, ¿qué quieres que haga? En ese momento él queda cautivo del Señor, preso del Señor. Por eso él dice en este pasaje: yo pues preso en el Señor. Independientemente de que él físicamente también estaba preso, estaba en la cárcel, pero a él no le importaba eso. Lo que él estaba diciendo no se refería a que estaba preso en una celda, sino que él era cautivo del Señor. Por eso él manifiesta esta parte: yo pues preso en el Señor. ¿Cuántos de nosotros somos cautivos del Señor? Entonces Pablo tuvo la capacidad, fíjate bien, tuvo la capacidad de ver todas las cosas a la luz de su relación con Cristo. Ahora sus motivos eran los motivos de Cristo, a raíz de que tuvo aquel encuentro que lo dejó ciego por 3 días. Ahora, desde ese momento, los motivos de él eran los motivos de Cristo. Sus normas, las normas de Cristo. Sus objetivos, los objetivos de Cristo. Su visión, Cristo. Su orientación, Cristo. ¿Por qué? Porque ahora todo lo que él pensaba, todo lo que planeaba, decía y hacía, era con relación a Cristo. Todo por Cristo. ¿Por qué? Porque se cumplió lo que está diciendo. Él era un preso del Señor, era cautivo del Señor. Pero yo quiero decirte, cuántos de nosotros, por no decir que todos nosotros, vemos solo las cosas en relación a nosotros mismos para nuestro propio beneficio. Pero yo quiero decirte una cosa también: cuando en una persona habita en abundancia la palabra de Dios, entonces estará impregnado de las verdades y sabiduría divinas, y entonces él podrá decir como Pablo: Señor, ¿qué debo de hacer para honrarte más y mejor? ¿Qué tengo que hacer para agradarte a ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga en esta situación? Así es como cuando la verdad divina está en la persona,
en nosotros. Hoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo puedo comportarme en este problema o con esta bendición que me das? ¿Qué impresión puedas tener tú de mi proceder? Eso es lo que ahora nosotros debiéramos decir, si nosotros también somos presos en el Señor como lo fue Pablo. Entonces, cuando nosotros vemos todas las cosas, fíjate bien, cuando nosotros vemos todas las cosas a la luz del filtro divino de Dios, de la Biblia, entonces nosotros estamos manifestando nuestra madurez espiritual, porque entonces en ese momento podemos decir, como lo dijo el rey David, aquel hombre a quien Dios llamó conforme, un varón conforme a su corazón. Ahora nosotros podremos decir también como él, y escribió en el Salmo 16:8, porque he puesto al Señor siempre delante de mí. Porque ahora ya no decido yo, sino Él decide por mí. Eso es lo que nosotros ahora vamos a proceder, a caminar con Él y hacer solamente lo que Él nos está pidiendo. Ahora, si nosotros hemos sido llamados a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, bueno, vamos a entender qué significa la palabra digno. Y digno, el diccionario lo define como que merece, como aquella persona que merece algo. Puede ser favorable o puede ser adverso. Si alguien hace algo, dice uno, es digno de que le sucedan esas cosas porque procedió de esta manera. Entonces, ¿a qué nos está llamando? A que andemos como es digno de la vocación. ¿A qué se refiere? Bueno, el apóstol Pablo en esta misma carta a los Efesios capítulos 4 y 5 nos dice a qué hemos sido llamados, de qué manera seremos dignos, y dice en Efesios 4:2 que debemos andar en humildad y no en orgullo. Recuerda que el orgullo es lo que hizo caer a Satanás. Entonces nosotros debemos ser humildes y no orgullosos. También nos dice en Efesios 4:3 que debemos andar en unidad y no en necedad. El necio no sabe a dónde camina, pero si nosotros vivimos para Dios, Él siempre dirigirá nuestro camino. Entonces Él nos vino a dar esa virtud de que debemos andar en unidad. ¿Quién no necesita de los demás? Todos necesitamos de los demás. Dice, sigue diciendo en Efesios 4, 22, 24, que nosotros debemos andar en el hombre nuevo y no en el viejo. Recuerda, cuando nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, desechamos el hombre viejo y nos revestimos del hombre nuevo creado en Cristo Jesús para buenas obras. Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. Para eso hemos sido llamados. Para eso debemos andar de esa forma digna, porque esa es la vocación a la que hemos sido llamados. Sigue diciendo en Efesios 5:2, debemos andar en amor y no en lujuria. Debemos, dice Efesios 5:18, andar en la plenitud del Espíritu y no en la embriaguez del vino, en las borracheras, en las orgías, porque eso es del diablo. ¿Cómo debemos andar? Dice Efesios 5:21, en la sumisión mutua y no en la independencia que sirve a nuestro ego. Y finalmente dice, entonces, si nosotros andamos de esta manera, como nos está invitando el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, yo quiero decirte con toda certeza que vas a tener luchas y batallas en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Recordemos a Jesús. ¿Te recuerdas que Jesús,
cuando fue bautizado por aquel hombre llamado Juan el Bautista al emerger de las aguas, dice Mateo 3, 16, 17, que los cielos fueron abiertos, el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y se posó sobre él. Y entonces una voz en el cielo dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Quién era él? Aquel hombre llamado Jesús, Dios encarnado. En ese momento, lleno del Espíritu Santo, dice Marcos 1:12, que fue impulsado por el Espíritu Santo Jesús al desierto. Impulsar significa empujar, impulsar significa aventar. Así lo llevó el Espíritu Santo a Jesús al desierto, donde Lucas 4:1 y 2 nos enseña que no fue a un lugar de reposo, de recreo, de vacaciones, sino dice Lucas evangelista 4:1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días fue tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Jesús inició su ministerio terrenal con ataques de Satanás. Quiere decir que esto nos indica que nosotros también vamos a tener ataques. Si Jesús, siendo Dios, fue atacado, ¿qué esperamos nosotros? Cuando termina su ministerio, después de haber cenado en aquel aposento alto, la última cena, como era su costumbre, se fue a orar Jesús con sus discípulos al aposento alto. Salió del aposento alto y se fue a orar al huerto de Getsemaní, como era su costumbre. Y ahí, ¿qué les dice cuando llegaron al huerto? Mi alma está muy triste hasta la muerte, dice Marcos 14:34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Entonces dice, cuando les dice estas palabras, le dice: velen y oren, porque así no serán sujetos de tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y eso es una gran verdad. Cuando Jesús les dice que su alma estaba muy triste hasta la muerte, entonces en ese momento que les dice velen, Él se retira como a distancia de un tiro de piedra, y allí postrado a Dios, ¿qué rogaba? ¿Qué rogaba? Dice Lucas 22:42, Padre, si quieres que pase de mí esa copa, pero no que se haga mi voluntad sino la tuya. Y sigue diciendo, entonces en el 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a tierra. Ahí estaba Satanás arremetiendo con fuerza nuevamente. Por eso estaba Jesús así, de esa manera. Entonces, estos dos hechos nos indican que la vida cristiana es una batalla, una lucha de por vida. Si Jesús sufrió eso, ¿qué esperamos nosotros? Pero déjame decirte, si la vida cristiana es una lucha de por vida, ¿contra quién? Contra el mundo que está en poder del diablo, contra el mismo diablo y contra la carne, nuestra naturaleza carnal, los malos deseos que habitan en nosotros, que nos arrastran, que nos dominan y nos llevan al pecado. ¿Cuántas veces has escuchado en tus oídos que te dicen, porque tú tienes una debilidad, mira esto, tú puedes hacer sus negocios turbios, o sientes que no sirves para nada? Aquel otro está aprovechando esa debilidad para hacerte caer. O simplemente tu vecino llega y de repente, sin más ni más, te dijo cosas que te hirieron. Pues esas son las luchas que tenemos nosotros.
Debemos entender nosotros que si la vida del cristiano es una batalla, entonces nosotros debemos fortalecernos en el amor de Dios y en el poder de su fuerza. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque es la única manera en que nosotros saldremos siempre vencedores de estas batallas. Un cristiano que no tiene conflictos, que no tiene batallas, que no tiene luchas, es porque o ha caído en pecado o en la complacencia, o porque ha abandonado las filas en el servicio a Dios. Recuerda que los cristianos somos soldados de Cristo, que batallamos contra el enemigo, y el soldado ese es su deber, batallar contra el enemigo. Finalmente, recuerda, el apóstol Pablo es muy claro, y yo te hablo esto porque es necesario que te des cuenta. El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas del mal que operan en el aire. ¿Por qué muchos no tienen batallas? Bueno, pues simple y sencillamente porque están en el redil de nuestro enemigo. Si ya forman parte del redil de nuestro enemigo, ¿por qué se mortifica él? Pero si nosotros hemos salido de ahí, ahora vivimos bajo el gobierno soberano de Dios, entonces Él quiere hacernos caer para volver allá. Recuerda que solamente hay dos caminos para el hombre: el cielo o el infierno. Yo no sé dónde quieras estar tú, pero yo quiero estar en el cielo, al lado del Eterno, al lado al cual yo a partir de hoy quiero adorarlo, alabarlo, bendecir su santo nombre, decir lo maravilloso que es para mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Aún el apóstol Pablo tuvo batallas. En su primera carta a Tesalonicenses 2:18 nos dice: quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pablo tuvo batallas. Ahora, si él tuvo batallas, aún los ángeles de Dios, recuérdalo, también sufren oposición de el diablo y sus demonios. Y el libro de Daniel, que lo hemos comentado en otras veces, capítulo 10, versos 12 y 13, dice que aquel ángel llegó con Daniel a decirle: mira, desde el principio traía tu respuesta a la oración, porque desde el principio fue escuchada tu oración, pero hasta hoy pude venir. ¿Por qué? Porque el príncipe de Persia, Satanás y sus demonios me detuvieron. Hasta que vino Miguel a ayudarme, pude venir a darte la respuesta. Entonces recuerda, los cristianos vivimos bajo el reino soberano de Dios y el mundo bajo el reino de las tinieblas. Y eso es necesario que tú lo sepas. Es necesario que tú sepas qué es lo que está aconteciendo. Pero una mirada, déjame decirte, una mirada a las cartas que Jesús envió a las 7 iglesias de Asia Menor, de las cuales la primera está dirigida a la iglesia de Éfeso, nos enseñará la manera en que Satanás ataca a la iglesia. Por eso debemos estar preparados y prevenidos. En aquella isla de Patmos, el apóstol Juan tuvo una visión en la cual vio a Jesús vestido en su manto real, sacerdotal y profético, evaluando a las iglesias y ordenando enviar las cartas a aquellas 7 iglesias de Asia Menor. Quiero decirte que solo a 2 de las iglesias, las cartas que les iban a mandar a 2 de las iglesias, y eran la de Esmirna y Filadelfia, no contenían ninguna advertencia ni condenación. ¿Por qué? Porque ellos se mantuvieron firmes ante los ataques satánicos.
¿Por qué? Porque dice el libro de Apocalipsis en el capítulo 2:9 y 3:9 que Esmirna y Filadelfia, las iglesias de Esmirna y Filadelfia, se habían mantenido firmes ante el ataque de lo que Jesús llamó la sinagoga de Satanás, que era un grupo de judíos blasfemos y calumniadores. Ahora, entonces, no quiero desviar mi mirada de la iglesia de Éfeso. En el capítulo 2 nos habla de la iglesia de Éfeso, de la carta que envió el Señor a la iglesia de Éfeso. Los cristianos de Éfeso eran activos en buenas obras, perseverantes, no toleraban el pecado, se opusieron siempre a la enseñanza falsa. Ellos se mantuvieron fieles al Señor, con paciencia, soportando las penalidades por causa de Cristo. Pero ¿qué le dice el Señor a la iglesia, a los cristianos de Éfeso en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y en el verso 4? Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que has dejado tu devoción al Señor, que has dejado tu entusiasmo por el Señor. Eso es lo que tenía que decirles a la iglesia de Éfeso. Entonces, aunque los cristianos de Éfeso vivían en una de las ciudades más corruptas de Roma, porque ahí existía la inmoralidad, ahí estaba mucha idolatría, ellos se mantuvieron fieles a Cristo, pero tenían un defecto, que fue un defecto fatal, diría yo, que aunque era pequeño comparado con sus áreas de fidelidad, era grave para el Señor, su falta de amor, porque su emoción, su entusiasmo, su devoción por el Señor había desaparecido. Óyelo bien, su entusiasmo por servir a Dios había desaparecido. El celo por el Señor se había convertido en una simple tradición, en un simple hábito. Y ellos pensaban que amaban a Dios porque eran obedientes a su palabra. ¿Me estás escuchando? Los cristianos de Éfeso pensaban que amaban a Dios porque ellos eran obedientes a su palabra. Pero quiero decirte que el conocimiento de la palabra y el que llevemos una vida recta, óyelo, si yo conozco de principio hasta el final de Génesis, Apocalipsis, con puntos y comas la Biblia, y llevo una vida recta, no sustituye el amor por Dios. No sustituye el amor por Dios. Cuando alguien pierde su sentido del amor por Dios, está en pecado. Es una puerta que se abre a Satanás. Acuérdate lo que escribió el apóstol Pablo en su carta primera a los Corintios 16:22. El que no ame a Cristo Jesús sea anatema, que la maldición de Dios caiga sobre él. El que no ame a Cristo Jesús, Dios encarnado, sea anatema, que la maldición de Dios caiga sobre él. Cuando alguien pierde su sentido del amor por Dios, está al borde del desastre espiritual, de la deserción espiritual. Y sabes, la deserción espiritual empieza con un simple olvido, con perder el interés y el gozo por estudiar la Biblia, por perder el interés y el gozo de ir a la oración para tener intimidad con Dios, porque la oración es la herramienta que utilizamos para comunicarnos con Dios. Cuando perdemos nuestro gozo, nuestro interés por la adoración a nuestro Dios, es porque hay desastre, hay deserción espiritual.
Y cuando esto sucede, entonces fue la razón por la cual Cristo Jesús en su carta a los Efesios les decía en el capítulo 2 de Apocalipsis, verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. ¿Qué les estaba diciendo? Recuerda cómo eras antes de que tu amor se enfriara por mí. Regresa a tu primer amor. Regresa a la fuente de tu poder. Eso es lo que les estaba diciendo nuestro Dios. ¿Y qué les sigue diciendo? Por tanto, arrepiéntete, porque yo estoy dispuesto, dice el Señor, a perdonar. Arrepiéntete. La deserción espiritual involucra pecado. Por eso hay que arrepentirnos. Y cuando hay la deserción espiritual, significa que hemos dejado nuestro servicio a Dios. Por eso también les dice, por tanto, demuéstrame y haz tus primeras obras, que has vuelto a mí con ese gozo, con ese calor, con ese entusiasmo, con esa devoción, con ese celo a servirme. Eso es lo que está diciendo nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volver al gozo de nuestro Dios, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, que entregó su vida y que manifestó ese grande amor en aquella cruz del Calvario, y que aún ahí clavado como estaba, Él levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen a todos aquellos que lo llevaron ahí. Y yo estoy seguro que si tú y yo estuviéramos ahí en ese momento, también lo hubiéramos llevado a la cruz por nuestra maldad que hay en nosotros. Y eso es lo que nos está pidiendo nuestro Dios. Por tanto, arrepiéntete y haz tus primeras obras. Quiero decirte una cosa: cuando nosotros realizamos actividades para el Señor, si éstas se encuentran carentes de amor, se hacen en la carne. Y aunque tengan apariencia de piedad, no son piadosas, son hechas en la carne, y eso no le gusta al Señor, eso no lo recibe al Señor, aunque tú lo hagas. Por eso el Señor les está diciendo: vuelvan a su palabra, volvamos a estudiar la Biblia, vayamos a esas reuniones de oración, a esas reuniones de estudio bíblico, a esos devocionales que tenemos. Vuelvan a la palabra, vuelvan a la oración, vuelvan a ser activos en buenas obras, vuelvan a la fuente de su amor, a la fuente de su poder, estaba diciendo nuestro Dios. Y tenemos que volver a Él, porque nuestro enemigo anda como león rugiente buscando que nosotros volvamos a Él, pero nosotros nos debemos a nuestro Dios, aquel que murió por nosotros, aquel que entregó su vida por nosotros, aquel que nos reconcilió de la ira del Padre, aquel que pagó el alto precio por todos nosotros. A Él nos debemos. Y ahora nosotros, como hijos de Dios, nos debemos a Él, porque está escrito que en Él vivimos, nos movemos y somos, le pertenecemos. Yo te animo a que nunca pierdas tu entusiasmo, a que nunca pierdas tu celo, tu devoción por Dios. Que cuando tú agarres tu Biblia, sientas que arde tu corazón por saber más, por llenarte de Él. Que cuando vayas a la oración, le entregues tu ser, como lo hizo el apóstol Pablo, y el cual nos está invitando a que nosotros lo hagamos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Mira, este mes patrio, el mes de septiembre, los mexicanos celebramos nuestra independencia, nuestra libertad,
Pero yo quiero preguntarte, ¿de verdad somos libres? Tenemos 3 años donde el estado de Guanajuato sufre violencia, y no solo Guanajuato, el país entero sufre violencia. Hay muertes por racimos, no solo 1 o 2 decapitados, es decir, hay violencia extrema. Hay más muerte por esa violencia en la calle que por el COVID. Entonces, ¿en verdad somos libres? El apóstol Pablo, utilizado por el Señor, nos habla y nos dice que seamos dignos, que andemos como es digno de la vocación a que hemos sido llamados, y que lo que sucede allá afuera no es a lo que hemos sido llamados. ¿Por qué hay todo eso? Bueno, Jesús empieza diciéndonos a través de Juan, en el capítulo 8 y el verso 34, dice: el que hace pecado es esclavo de pecado. Y en el 36 nos dice: solamente el Hijo de Dios nos puede libertar. Yo pregunto, hoy celebramos la independencia, pero ¿en verdad somos libres? ¿Por qué somos temerosos de salir a la calle cuando debiéramos nosotros sentirnos en esa libertad verdaderamente? Pero ¿qué está sucediendo? Desde el principio de la creación, nuestro Dios lo señaló. En Génesis capítulo 6, verso 5 dice el Señor: porque la maldad del hombre es mucha, porque sus pensamientos son de continuo solo para la maldad. Porque el corazón del hombre, dice, está corrompido, porque solamente piensa en la violencia. ¿Por qué? Porque está gobernado por nuestro enemigo. Pero halló gracia en un hombre llamado Noé y estableció un pacto con él. Le dijo: construye un arca porque voy a destruir todo ser viviente. Voy a destruir al hombre porque me arrepiento de haberlo creado. Y no solamente voy a destruir al hombre, dice el Señor, porque su corazón está totalmente corrompido y le dolió a Cristo, a Dios, haber hecho al hombre. Y dice: y voy a reírlo a todo ser creado, no nada más al hombre, a la bestia, al reptil, a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y le dice que construyera un arca, y en esa arca, que tardó 120 años y que yo creo que estuvo pregonando que se arrepintiera el hombre, pero el hombre no le creyó. Entonces el Señor dijo: estableceré mi pacto contigo y entrarás en esa arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces el Señor hizo llover, dice el verso 11 del capítulo 6 de Génesis, que abrió las cataratas de los cielos y llovió por 40 días y 40 noches. Y ese diluvio inundó la tierra al grado de murió toda carne, toda existencia, salvo Noé, su mujer, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Así fue destruido todo ser viviente, porque el Señor se cansó, le dolió haber creado al hombre. Si Él no hubiera establecido ese pacto, cuando salió del arca Noé, dice el Señor a Noé: estableceré mi pacto y no volveré a enviar un diluvio. Pero si no fuera fiel el Señor a esto, hoy estaríamos quizás contando, no un diluvio, no tengo idea qué pudiera haber hecho Dios para destruir al hombre otra vez. Pero Él es fiel, y un día envió a su Hijo a reconciliarnos, a consumar su obra redentora en aquella cruz.
Hoy yo quiero orar para de verdad reconciliarnos con el Padre y que Él pueda permitirnos tener sabiduría y poder caminar como es digno de la vocación a que hemos sido llamados, porque hemos sido creados por Dios para vivir en obediencia a sus estatutos, a sus mandamientos. Y hoy, Padre, me humillo ante ti. Tú estás en el cielo y nosotros en la tierra. Tú sabes todo de nosotros, no hay nada escondido, todo lo ves desde tu trono en el cielo. Sabes lo que pensamos, sabes cada paso que damos. Y es verdad, Señor, lo admitimos, nos hemos corrompido, estamos llenos de maldad, desatamos la violencia, no nos interesa como seres humanos, Señor, el quitar vida cuando tú eres el único que das vida y quitas vida. Hoy, Señor, yo te ruego que desde donde estás sentado nos veas con esos ojos de amor, como tú lo sabes hacer, que manifiestes tu misericordia, que establezcas en verdad, Señor, tu reino, pero en el corazón de cada uno de nosotros, de todos los seres humanos, para que se pueda, Señor, hacer tu voluntad, para que así, Señor, como es hecha en el cielo, también aquí en la tierra sea hecha, porque estamos lejos de ti, Señor. Sabemos que en verdad, Señor, hemos pisoteado tu palabra, que no hacemos caso de ti, que no te tenemos en cuenta, pero hoy, Señor, nos volvemos a ti, porque por ti estamos aquí, Señor. Perdona y sana nuestra tierra, perdona tanta maldad, tanta violencia, Señor. Yo no pido que destruyas a mis prójimos, a mis hermanos, Señor. Yo no pido que destruyas al hombre violento, yo te pido, Señor, que establezcas tu reino en su corazón, que él pueda doblar su rodilla levantando su rostro hacia ti, pidiendo tu misericordia, pidiendo tu perdón, Señor, y que vuelva, Señor, aquel tiempo donde aún recuerdo cuando era niño, Señor, las puertas de todas las casas estaban abiertas y nada se perdía. Toda la gente salía a las puertas de su casa a estar sentados sin preocupación de nada, sin temor de nada. Oh Dios, yo sé que tú lo puedes hacer. Yo sé que tú puedes cambiar el corazón de las personas. Solamente, Señor, basta que tú, Señor, lo hagas, porque sé que nuestro enemigo está vencido. Y que así como nos has llamado, Señor, me has llamado a mí, también puedas llamarlos a todos, porque es verdad, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda ni aún uno, no hay quien te busque ni aún uno, porque todos somos pecadores. Hoy ruego, Señor, que nos des tu perdón, que establezcas tu reino en el corazón de cada uno de nosotros, y que podamos someternos como lo hiciste tú, Señor, postrado en aquel momento en la tierra, en aquel huerto, como lo hizo Pablo, que tuvo la capacidad, Señor, de pensar, hacer y decir todo lo que tú querías, Padre, porque él se había entregado su vida a ti. Así también, Señor, nosotros a ti nos debemos. Y hoy busco, Señor, en esta plegaria, que tú, Señor, nos des ese perdón que necesitamos, que ya se acabe esta pandemia del miedo y del terror, Señor, que mentes diabólicas han creado, Señor, y que aún muchos siguen muriendo, Padre,
tú lo puedes parar como lo hiciste en aquel momento con David, cuando él se rebeló haciendo aquel censo, incitado por Satanás. Señor, perdónanos, Padre, y sana nuestra tierra. Señor, no que destruyas al hombre violento, que toque su corazón solamente para que él pueda cambiar. Sé que tú lo puedes hacer, porque para ti nada es imposible. Hoy, Señor, levanto mi rostro a ti, donde tú te encuentras, y sé que tú lo has hecho. Te doy la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Eres el Dios de esta ciudad, eres el Rey de este pueblo, eres Señor de esta nación. Jesús, eres la luz en las tinieblas, das esperanza que no tiene, eres la paz del angustiado. Jesús, no hay nadie como cosas por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad. Eres el Dios de esta ciudad, eres el Rey de este pueblo, eres Señor de esta nación. Jesús, eres la luz de las tinieblas, es esperanza que no tiene, eres la paz del angustiado. Jesús, no hay nadie como por venir, grandes cosas tú harás en esta ciudad. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás. Como tú. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas tú harás en México. Por venir, grandes cosas tú harás en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas.
Cantamos con todo nuestro corazón y decimos que te amamos, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre. Con todo nuestro corazón lo declaramos y decimos que viva Cristo. ¡Viva! Cántalo con todo tu corazón, amado hermano. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te amamos, Y declaramos con todo nuestro corazón que viva Cristo. ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Vamos, hermano, cántalo con todo tu corazón. Dilo. yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. ¡Viva Cristo! Hola hermanos, ¿qué tal les pareció el culto del día de hoy? Estuvo genial. Y recuerden, Dios guarda a nuestro México. Gracias por habernos acompañado y recuerda seguirnos en Escuadrón Kids y en Jóvenes de Guerreros Valientes. Nos vemos el próximo domingo. ¡Que Dios te bendiga!